estratos previos. Experiencia previa. Por eso el intuitivo es experiencial. Se requiere una experiencia previa. Haber visto un paciente. Dolor torácico es un síndrome. ¿Cómo se enuncia correctamente un síndrome? En medicina, dos maneras. Primera manera, epónimo. Síndrome de Cushing, síndrome de Addison, síndrome de Cabrera-Horner, síndrome de vena cava superior. Y la otra manera es así: anatomía, tórax, fisiopatología, tórax. ¿De acuerdo? Entonces, ese enunciado es correcto, es un síndrome. Pero también, aprovecho este término, también esto es un síntoma. Dolor torácico. Y también es un signo, si tú lo ves al paciente quejoso. Entonces, a veces coincide síntoma, signo y síndrome, es igual, a veces no. ¿Correcto? Dolor torácico, por favor, para todo síndrome. Recuerden que tenemos dos listas. La lista que está en los libros es la lista de frecuencia. Le ponen una lista y obviamente ahora con la IA generativa, ChatGPT, Copilot, Cloud, Gemini, se pone el más frecuente arriba y el menos frecuente abajo. Lista de frecuencia. Si esa fuera la lista de dolor torácico, yo tengo esa experiencia en el hospital donde trabajo y también está publicado en UpToDate. La más frecuente causa de dolor torácico que vemos nosotros es músculo esquelético. Es decir, un esfuerzo, un estirón, qué sé yo, algo que tenga que mover los músculos torácicos y se inflaman las costillas, se inflaman los músculos, las articulaciones. En la lista de frecuencia, la causa más frecuente es músculo esquelético, o sea, de pared torácica. Y la otra lista que se recomienda cuando el síntoma es bandera roja, la vez pasada dijimos, ¿qué es bandera roja? Aquel síntoma, signo que puede llevar a una gravedad. ¿Ya? Si queremos ser extremistas, hagamos algo. Esta lista les recomiendo ponernos en el escenario más adverso. Ya no hablo de frecuencia, estoy hablando ahora de escenario adverso. ¿Cuándo uso la lista de escenario adverso? Cuando mi síntoma, signo es bandera roja. Doctor, ¿puedo tener presente las dos listas? Claro que sí, pero sobre todo de manera roja, enfoquémonos en el escenario más adverso. Y aquí sí, ya no es pues dolor musculoesquelético, sino la primera órgano que pensamos cuando hay dolor torácico es corazón, un infarto al corazón. ¿Ya? La segunda es vasos circulatorios con problemas. Ya vamos a ver, disección, sobre todo, disección de un vaso. Lo tercero sería problema respiratorio, nuestro curso, ¿no? Lo cuarto sería gastrointestinal. Lo quinto, musculoesquelético. Lo sexto, infeccioso, cutáneo. Y el último sería que el paciente no tiene organicidad en el dolor. O sea, no hay científicamente un daño orgánico en tórax, sino que es psicógeno, psiquiátrico. Pero vean ustedes, en el escenario más adverso se va en ese orden, de goteo. ¿Ya? Entonces, no olvidar ese punto. Entonces, si un paciente tiene dolor torácico, a ver, otra manera. Si viene un paciente y dice, doctor, me ha empezado un dolor torácico súbito intenso, 3 opciones. Mira, así, súbito intenso, 3 opciones. Primera opción, infarto miocardio. Segunda opción, neumotórax. Tercera opción, infarto pulmonar.
Tres opciones, así, de saque, así como dice el gente, ¿no? La gente dice, reconoce tres posibilidades, digamos, válidas, ¿no? Válidas. Ya, tres opciones. El otro tórácico súbito, esas tres. ¿Por qué dices esas tres? Ahí yo veo más. Sí, esas tres opciones más frecuentes que vemos en la práctica nosotros. Las tres válidas. Sin embargo, aquí es bueno que sepan que el dolor torácico puede ser agudo o puede ser crónico. Si el torácico es agudo, extiendo, o sea, hago más diferenciales, esa es la acá. ¿No? A la cabeza, infarto al corazón. Entonces, ¿cómo yo voy a saber si apenas viene el paciente de emergencia que tiene esto o aquello? Entonces, aquí entra lo que se llama el acróstico Alicia. Alicia es un acróstico, Alicia. Puede ser M, como dice el gente, o puede ser PECA. Alicia PECA, que es un acróstico extendido. Cada consonante y vocal de ese término Alicia o Alicia PECA o Alicia M es la letra de una característica del dolor que debo preguntar cuando se puede. Que debo preguntar cuando se puede. ¿Ya? Porque a veces el paciente viene de emergencia totalmente inconsciente. ¿Quién me voy a preguntar? ¿Lo trae el bombero, policía? No puedo preguntar. ¿No? Ya tengo que usar otros recursos, ¿no? Examen físico, examen auxiliar. Pero si el paciente me dice, viene despierto y le puedo preguntar, recuerden, dolor es Alicia. Entonces, ¿Yara? Sí, doctor. A ver, dime qué cosa es Alicia PECA. Lo que debo preguntar cuando se puede. Vamos. ¿Qué dice la A, la L, la I? Y así. Vamos. A es antigüedad, L es localización y I es irradiación. C es constante. Características. Carácter, ¿no? Carácter. O calidad. La otra I es intensidad y la A es atenuación y La T, periodicidad, ¿cierto? Y la E, evolución. La C, lo que acompaña, concomitancias. Y la A, en nuestro país todavía sufrimos nosotros los médicos de la automedicación, ¿no? En la farmacia de la esquina ya se automedicó el paciente, ¿no? Entonces, con esas características de Alicia PECA o Alicia M, o Alicia nomás, no puede ser Alicia, al menos Alicia, ¿no? Dolores Alicia, ¿recordar? Y cuando el paciente me puede decir los datos, o el familiar, o los dos, entonces yo puedo reconocer si es un infarto miocardio agudo, ¿no? Dolor torácico intenso, opresivo, retroesternal, 10/10 intensidad, como si un elefante se parara dentro, en el pecho del paciente, que se puede irradiar al brazo izquierdo, o al cuello, o a la cara, que puede generar náuseas, vómitos, sensación de vaído, sensación de muerte, ¿no? Sí se puede, con Alicia. Lo primero que debo buscar cuando el torácico es agudo, ¿ya? Disección de aorta no es muy frecuente. ¿Qué es disección del vaso? Es cuando la sangre se mete entre las capas de la pared del vaso arterial. Ustedes recuerden por histología que la capa de la arteria tiene su íntima, tiene su muscular, su elástica. Entonces imagínense que la sangre diseca, o sea, separa las capas de la pared de la arteria con riesgo a que se rompa. Si se rompe es fatal. Cuando eso ocurre, hay un dolor intenso. Taladrante le llaman, otros le llaman terebrante, que no es un adjetivo muy común por acá, por el Cusco. Taladrante es creo que más conocido. También le llaman dolor de muelas en el pecho. Imagínense alguien tiene un dolor de muelas en el pecho, que es tan intenso que el paciente se hace un síncope. ¿Qué es un síncope? Pérdida de conciencia total de rápida recuperación, ¿no? Algunos dicen que entre el síncope y la muerte, la diferencia es que el síncope se despierta, la muerte. Entonces, mayormente estos pacientes llegan en síncope a emergencias, ya llegan en síncope, ¿no? Entonces, si van a emergencias, una causa de síncope en emergencia es disección de aorta, ¿ya? ¿Está bien? Neumotoras, atención. Neumotoras, dolor torácico intenso, ¿sí?
Y ese paciente, por la magnitud del neumotórax, por la velocidad de colapso pulmonar, puede experimentar disnea. ¿Está bien? Y aquí el IPA es crucial, ¿no? Disminución de dilatación vocal en el lado afectado si el paciente está despierto. Porque después está desmayado, no te va a producir 33, ¿sí o no? Timpanismo en el lado afectado, pero recuerden que el neumotórax, si está, atención, ya está timpánico. Pero si lo recibes en la progresión, recuerden que el neumotórax es dinámico, va colapsándose progresivamente. Y movimiento vesicular disminuido. ¿Ya? Entonces, dolor torácico súbito, el neumotórax duele, ¿no? Te va a doler. ¿Ya? ¿Cómo le va a doler, doctor? Como una punta de costado. Como una punta de costado. Como un puntazo. No es solamente el neumotórax, hay otras enfermedades que generan punta de costado. Puntada de costado. Embolia pulmonar. La vez pasada les dije, ¿cuál es la triada? Dana. ¿Dana? ¿Cuál es la triada? ¿Cuáles son las tres banderas rojas de embolia pulmonar? Es la triada. Las tres son banderas rojas. ¿Cuáles son? Dolor torácico. Dolor torácico. Disnea. Y hemoptisis. Y hemoptisis. ¿En qué orden? ¿En qué orden? Primero dolor torácico. Entonces recuerden. Si el paciente tiene una embolia pulmonar, o sea, un trombo, por ejemplo, que ha obstruido una arteria pulmonar, el parénquima pulmonar distal, esa obstrucción, se va a infartar. Se infarta. No llega sangre. Y luego, ¿qué va a pasar? Se necrosa. Y al necrosarse, viene la hemoptisis. Entonces, primero es dolor torácico. Luego es disnea. Y luego es hemoptisis. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando vamos al hospital a la práctica real, la gran mayoría de pacientes que tienen embolia pulmonar verdadera, tienen dolor torácico y disnea. Cuando están en su casa y vienen un poquito rápidamente, vienen con los tres. Taponamiento cardíaco es cuando el pericardio se llena de líquido, de daño pericardio. Y eso también hace que el corazón no pueda moverse. También acá hay una triada, ¿no? Que es pulso paradójico. ¿Qué es eso? Cuando se toma aire, el pulso desaparece. Puede haber hipotensión arterial, ya que el corazón ya no bombea correctamente, porque la columna de agua que lo envuelve impide que haya una buena contracción. Y si el corazón lo vemos en el paciente como rayos X en los aeropuertos, el corazón está quietecito, corazón quieto. En la fluoroscopía el corazón está quietecito, ¿no? Entonces, el dolor torácico puede ser a nivel visceral o puede ser a nivel parietal. Eso nos acerca a que hay zonas de dolor torácico, ¿no? Ustedes saben que fisiopatológicamente el dolor, ustedes saben que es recogido por las vísceras, por las estructuras anatómicas y llegan por el asta posterior de la médula espinal y suben hacia el tálamo y de ahí se van a la corteza sensorio-sensitiva. Vean ustedes que esa inervación de los órganos internos es por regiones. Entonces, puede haber irradiación en un dolor torácico de una víscera. Es bueno que tengan presente ello, el dolor irradiado. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos un paciente que tiene un dolor torácico a nivel del tórax inferior, una condensación exudativa basal, se puede irradiar el hipocondrio derecho, el dolor, ¿no? Y a veces la vesícula con cálculos está allí, pero no es responsable del dolor del paciente, es la condensación exudativa que le genera dolor torácico, fiebre y crepitantes. Entonces no sería válido que el paciente le encuentre, en la ecografía hay vesícula, no, tampoco, ¿no? Si el paciente está con tos, con fiebre, flemas, crepitante, dolor torácico, aquí puede ser la irradiación, que se mejore su problema infeccioso y ya después veremos, ¿no? Eso es lo correcto.
También el dolor torácico puede ir hacia la fosilidad derecha, ¿no? Eso también es bueno tener presente en la historia clínica. El dolor torácico de una mediastinitis puede ir hacia el cuello, figura de Suros. Entonces, cada órgano torácico interior tiene una región anatómica de sensibilidad dolorosa. Entonces, tener presente ese punto también. Es muy densa esta fotografía de Bramwell, ¿no? Sobre qué causa el dolor torácico en cuanto a los órganos nobles, críticos, que ya mencioné en la lista de bandera roja. Lo hemos resumido por unas características, ¿no? La embolia pulmonar, ¿no? Es abrupto, ¿no? Dolor torácico pleurítico, también llamado punta de costado, ¿no? Y puede generar, según la magnitud del calibre del vaso, disnea en una cantidad ajustada al calibre de la arteria afectada. Mayormente, la embolia pulmonar son arterias segmentarias periféricas, porque si la embolia es del tronco de la arteria pulmonar, el paciente puede llegar incluso a paro cardíaco inmediato, ¿ya? Neumonía con acción exudativa, la duración es variable, punta de costado, puede haber disnea según la extensión de la condensación, ¿no? Acá también les menciono el músculo esquelético, que vamos a ver más adelante, ¿no? Dolor en punta de costado, que el dolor es importante porque en este dolor musculoesquelético aumenta o disminuye con el movimiento ventilatorio. ¿De acuerdo? El paciente, tú le preguntas, te dice, sí, doctor, yo tomo aire y me duele, me muevo y me duele, ¿no? Y el herpes zóster es una infección viral del nervio, lo irrita, lo daña, si ese paciente tiene un dolor que es una disestesia, ¿no? El paciente refiere literal que le arde, le quema, le hormiguea el dolor, ¿no? Y el paciente que no es médico piensa que tiene algo en los pulmones, ¿no? No relaciona la lesión que tiene en la piel, que vamos a ver, unas vesículas que tienen el trayecto de un dermatoma. Ustedes han estudiado en neuroanatomía que la sensibilidad cutánea está regida por dermatomas. Entonces, el herpes zóster es 4 características. Primero es una vesícula, es una lesión elevada, contenido líquido menor de 1 centímetro, que puede ser de contenido transparente o pustuloso, pus, ¿no? Y primero. Segundo, trayecto dermatómico, ¿no? O sea, trayecto de un dermatoma torácico. Los dermatomas torácicos son horizontales, o el lado derecho o el lado izquierdo. Segundo es dermatómico y distribución dermatómica. Tercero es unilateral, o sea, o bien está al lado derecho o bien está al lado izquierdo. ¿Ya? Y la cuarta, lo acabo de decir, es el dolor. Un dolor de tipo neuropático, le llaman, neuropático, por daño del nervio. ¿Y cómo se expresa eso en la calidad del dolor? Hormigueo, pinchazo, quemazón. ¿Ya? Entonces, esa tabla muy densa de Bramwell lo hemos resumido en esta tablita. Recuerden, primera opción cardíaca, infarto miocardio, Alicia Peca. Vascular, lesión de aorta, ya mencioné cómo demostrar, ¿no? Pulmonar, condensación exudativa, derrame pleural, neumotoras. Caso intestinal sería el reflujo esofágico. El reflujo esofágico es cuando el paciente viene con pirosis. ¿Qué es pirosis? Es una quemazón, ¿no? Retroesternal, que va desde el epigastrio hasta la boca, ¿no? Eso acompaña de 10 reflujos gasofágicos, 7 son con pirosis. Entonces el desafío para nosotros es esos 3 de 10 que no vienen con pirosis, vienen con balonamiento, respiración, ¿ya? Y estos pacientes empeoran ese dolor de pirosis cuando se recuestan después de comer y mejora con antiácidos, ¿no? Esa es la anamnesis de un reflujo esofágico. Músculo esquelético ya les mencioné, ¿no? Una inflamación de la pared torácica, ¿ya? Infeccioso está el herpes zóster. Recuerden que hay 8 tipos de herpes. El herpes zóster es el que daña a nivel de la piel del tórax, por ejemplo. Y
si no es nada de ello, sería psicológico. Acá está delirios fijos, está Munchausen, que es maltrato, está ansiedad, depresión, está pánico. ¿Ya? O sea que no hay una alteración torácica anatómica, sino el problema es psicosis. ¿De acuerdo? Ahora, esto es semiología, por supuesto. Tenemos que imbricar, afiatar con la fisiopatología. Y en la fisiopatología hay varias clasificaciones. Por el tiempo vamos a detenernos en una, que es clásica, que está en todos los libros, que es la clasificación dolor de tipo visceral, de tipo somático, neuropático, referido y psicógeno. Y vamos a afiatar. Visceral, ¿cómo es visceral? Visceral es un dolor de tipo difuso, bordes difusos. ¿Quién es visceral? Cardíaca, vascular, pulmonar, intestinal, hasta aquí, los cuatro son viscerales. Si fuera un infarto de miocardio, el paciente a veces viene con toda la mano en su pecho, o sea, no localiza, todo esto le duele. Dolor somático es localizado. Entonces, ¿quién es acá el somático? Ese de acá, pues cualquiera. El paciente dice, doctor, con su dedo índice, aquí me duele, aquí. Entonces, ahí le tocas, ahí me duele, ¿no? Somático, localizado. ¿Cuál es neuropático? Ya les mencioné, el pesóster. ¿Por qué es neuropático? Porque está dañando el virus, el nervio. Entonces genera disestesis. ¿De acuerdo? Dolor referido, ya les mencioné. El infarto de miocardio se irradia hacia el brazo izquierdo. El problema de una congestión exudativa se puede irradiar al hombro. Dolor de hombro se llama omalgia, sin H. Entonces, un dolor. ¿Y por qué, doctor, se irradia al hombro? Por esa inervación de varias estructuras de la médula espinal, de la hasta posterior, ¿no? De regiones nociceptivas. ¿Ya? Y el dolor psicógeno se corresponde con el psicológico. Entonces, ahí está el imbrincado. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden ustedes, el dolor torácico mayormente se clasifica o es cardíaco, o es pulmonar u otro. En el cardíaco, recuerden lo que ya mencioné, ¿no? Infarto de miocardio, que es muy frecuente, disección de aorta, principalmente, ¿ya? A nivel pulmonar, recuerden neumotoras, recuerden la embolia pulmonar, daño pleural con o sin derrame y la congestión exudativa, ¿ya? Y las otras que ya mencioné en la capítulo. Cuando es un daño cardiovascular, ¿por qué ocurre ello? ¿Por qué ocurre infarto de miocardio? Por ateromas en las arterias coronarias, ¿no? Eso ya con más detalle lo van a hablar con el cardiólogo. A nivel de la pared torácica, cuando el daño es localizado musculoesquelético, hay varios síndromes de inflamación de pared torácica. Yo quisiera que recuerden dos. El síndrome de Tietze. El síndrome de Tietze. ¿Qué es eso? ¿A quién ocurre? A personas de edad media, no sea personas adultas. No hay diferencia entre géneros. Hemos visto en emergencia varones y mujeres. Aunque en mis guardias más he visto varones. Que tienen un dolor en el precordio, aquí, en el lado izquierdo. Les duele aquí, ¿no? Y ellos no son médicos. Lo primero que piensan es el corazón que me está afectando. Entonces uno le examina y nota que tiene dolor tercera, cuarta costilla del lado izquierdo. Entonces ustedes palpan y le duele, o sea, es localizado. ¿Ya? ¿Y qué significa un síndrome de Tietze? Es osteocondritis costal, o sea, es una inflamación de la costilla en su cartílago y en el hueso específico. Pero el paciente lo siente pues muy mal porque él piensa que es el corazón que le está doliendo, ¿no? Y hay que valorar correctamente. Obviamente que lo primero que pensamos también nosotros es el corazón, ¿no? Pero al hacer la alicia nos damos cuenta que es un dolor de tipo musculoesquelético, como ya se mencionó. La necesidad, ya les mencioné, el reflujo es lo más importante. A nivel pulmonar, la congestión exudativa, la embolia pulmonar, que ya también les he mencionado, ¿no? El dolor torácico pleurítico también es en punta de costa, ¿ya? Mediastino también hay dolor, mediastinitis, ¿no? Hemos visto en el hospital casos cuando tiene un absceso dental y ese absceso dental discurre hacia abajo y hace un absceso
cervical profundo, y así viene en emergencia, bueno, el tratamiento ya se conoce, pero a veces hace una complicación que es muchas veces muy grave, que es que ese acceso dental, ese acceso cervical profundo discurre hacia el mediastino, o sea, toda esa pus se va al mediastino. Recuerden que el mediastino normalmente es una cavidad impoluta, aséptica. Si entra la pus, entonces es como un regalo de pólvora que entras con fósforos. Entonces se hace una mediastinitis, ¿no? Dolor mediastino. Y lo psiquiátrico ya les mencioné, Munchausen, pánico, ¿no? Munchausen, recuerden que es más grave, ¿no? Bien. Usamos flujogramas para enfoque de dolor torácico. Este flujograma, por favor, se usa como una hoja de ruta. No es 100% segura. ¿Por qué, doctor? Porque vaya a ser que en este flujograma no esté tu paciente con su diagnóstico. Ten cuidado. Ya, ten cuidado. Los flujogramas a veces es un apoyo, pero no es la totalidad. Bueno, ¿qué debo preguntar en casos de dolor torácico cardíaco para ver si eso no es el dolor típico del dolor torácico? Para el corazón está claro, dolor torácico típico, ¿no? Ya mencioné hace un momento la lista. El dolor torácico no es típico, es atípico. Pero si el paciente tiene factor de riesgo, tienes que pecar por exceso, ¿no? Nos ha pasado, el paciente viene después de un sobreesfuerzo. El dolor torácico que les he mencionado hace poco en Alicia, ¿no? ¿Cuál es el dolor típico de un infarto miocardio? Les mencioné hace un momento. Opresivo, ¿cierto? 10/10 a nivel retroesternal, ¿cierto? Pero así no fue su dolor, ni se irradiaba su brazo. Pero el paciente era hipertenso, adulto mayor, hizo sobreesfuerzo, tenía otros signos neurovegetativos y el EKG fue contundente, era un infarto. Pero con un dolor torácico no típico. Entonces ustedes agudicen más los estudios cuando el paciente tiene factor de riesgo. ¿Qué es factor de riesgo para infarto de miocardio? Obesidad, diabetes, hipertensión, dislipidemia, sedentarismo, tabaquismo, etc. Entonces no olvidar ese punto, ¿ya? Como acá les mencioné, acá lo vimos en el Cusco, up to date, la primera causa de frecuencia de torácico es musculoesquelético. Eso lo tenemos claro. Esta es la tabla de frecuencia. ¿Ya? Bien. Sí, todos los dolores torácicos lo valoramos para ver cuánto semiológicamente puede ser o no cardíaco o no cardíaco. Entonces, Alicia ahí les va a dar la información. Claro, hay otros factores de riesgo para el infarto de miocardio. Ustedes trabajen en su diagnóstico con factor de riesgo. No olvidar eso también. Esta tabla es up to date. Por ejemplo, reflujo gasofágico, ¿cuánto dura? Hasta 1 hora. Ya sabemos que es visceral, es subesternal, es ardor, ¿no? ¿Cómo es el dolor musculoesquelético? Acá está. Es variable, superficial, posicional. ¿Cómo posicional? Si con alguna posición le calma o le empeora el dolor. Eso ya te está alertando que el dolor es musculoesquelético, ¿ya? Y tiene sensibilidad local. ¿Qué es sensibilidad local? Con respeto, señor, le voy a tocar donde le duele, con guantes. Allá, doctor, con cuidado, doctor, porque a veces le hace saltar al paciente, ¿no? ¿De dónde te duele? Aquí, doctor, y ahí le reproduce el dolor, con cuidado, ¿sí? ¿No? Porque le hace saltar al paciente. Entonces, sensibilidad local es cuando tú palpas donde le duele para reproducir el dolor, y eso te da puntos a favor del dolor musculoesquelético, ¿ya? También le llaman puntos trigger, puntos gatillo, ¿no? Pero en apto le llaman sensibilidad local, ¿no? También le llamamos punto trigger o punto gatillo, desencadenante de dolor. Miren todas las causas del dolor punta de costado. El paciente, doctor, me duele en punta de costado, como si me estarían punzando en costado. Miren, ¿qué sinónimo tiene el dolor punta de costado? Pleurítico. Trampa, cuidado la trampita, ¿no? Ah, dolor pleurítico. Ah, entonces el problema está solo en la pleura, falso. Se llama dolor pleurítico, pero miren lo que causa. Up to date, up to date. Obviamente la pleura inflamada, como sin derrame. Condensación exudativa. Embolia pulmonar. Neumotórax, pericarditis. ¿No? Dolor musculoesquelético, neoplasias. Entonces,
Yo prefiero por eso decir dolor en punta de costado, pero deben saber que hay un sinónimo que es pleurítico. Pero cuando dice pleurítico no se refiere que solamente la pleura está inflamada, falso. Ya les dije otras enfermedades o síndromes que generan el dolor punta de costado. ¿Ya? Bueno, en otro caso músculo esquelético, la historia es muy válida ahí, ¿no? El paciente dice, doctor, he jalado, he caminado, he cargado cosas pesantes, no estoy acostumbrado a ello y me he quedado con un dolor después, ¿no? Entonces, esa es la descripción del anamnésico, ¿ya? Entonces, ya les mencioné el síndrome de Tietze, ¿no? La inflamación dolorosa, ¿no? A nivel costo external en la tercera costilla, ¿no? Adultos jóvenes. En diferencia, en género, es similar, ¿no? Aunque yo he visto más en varones, ¿no? En mis turnos. Enfermedades reumáticas, si van a ser reumatólogos, los pacientes con lupus, artritis reumatoidea, Sjögren, tienen en su evolución dolor musculoesquelético, ¿no? La prueba de Sjögren es cuando hay un lumbago y sospechas un problema a nivel de la columna en su movimiento. La columna lumbar se mueve. ¿Cómo sé que se mueve, doctor? El paciente lo pones así, en la parte posterior, y a nivel lumbar, con un lapicerito, marcas ahí una rayita horizontal. Luego le dices al paciente, mides con tu otro centímetro, en la parte superior, 2 rayitas horizontales. Luego le dices al paciente que se toque con los dedos de las manos, los dedos de los pies. Y esa longitud tiene que aumentar, ¿no? Para ver si la movilidad de la columna lumbar está presente. Porque en algunas enfermedades reumáticas eso se pierde, no se mueve. Fibromialgia, eso es lo segundo que les dije que deben recordar en este curso. ¿Cuándo sospechar fibromialgia? Bueno, en principio hay 6 géneros, son mujeres de edad media, 40, 50 años. ¿Y cómo te das cuenta cuándo sospechas fibromialgia? Cuando vienes a tu consultorio, emergencia, consultorio externo, y te dice la señora de 40, mujer de 50, 40 años, te dice, doctor, me duele todo, todo me duele, todo. Mi cabeza, el pecho, los muslos, las piernas. Y cuando vas a hacer la anamnesis encuentras un fuerte componente emocional, ¿no? Y ha visitado varios especialistas y le duele todo. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes científicamente pueden decir que es fibromialgia en ese contexto que ya mencioné. Y acá esta plantilla les puede ayudar. Aquí hay esos puntos rojitos, son puntos de toque. Ustedes tienen que tocar con sus guantes por la parte anterior, por la parte posterior. Miren que el dibujito es de una mujer, para que se recuerden que es mayormente afecta a mujeres de edad media, ¿ya? Y vean cómo viene la paciente hacia usted, hacia nosotros. Entonces tocan ustedes. Si de estos 18 puntos, 11 son dolorosos o más, entonces ustedes dicen científicamente, bueno, en este contexto, la señora es posible que tenga fibromialgia. El diagnóstico de fibromialgia es clínico, es historia y análisis, ¿ya? Y el examen físico que les mencioné. Entonces, hagan su libro, ¿no? Ahora que tienen apps, tienen tablets, tienen celular, el libro puede ser incluso electrónico, ¿no? En mis tiempos era a mano, ¿no? Porque yo te digo al paciente, yo tengo el lunes 3 de marzo yo tengo guardia, ¿no? Tengo turno consultorio externo, y viene una paciente con esa característica, yo tengo que tener ahí, ¿no? A la mano, como se dice. Entonces, se le palpa en los puntos específicos, miren, no es de cualquier lado, ¿eh? Vean ustedes, ¿no? Está validado, o sea. Entonces, hagan su libro, ¿ya? Hagan su libro. Entonces, esa es la idea, ¿no? Si es dolor musculoesquelético, ¿qué maniobras usamos nosotros? 4 maniobras. ¿Cuáles son? A nivel torácico, la maniobra del cacareo del gallo, la maniobra del brazo horizontal o desplazamiento horizontal, la maniobra del enganche y lo que ya les dije más de una vez en esta rotación, aquí es el punto gatillo, ¿no? Vean cómo es la maniobra del cacareo, es llevar los codos del paciente hacia atrás, nosotros estamos atrás, cuando sospechamos dolor torácico musculoesquelético, ¿no? Desplazamiento horizontal y enganche, ¿no? Y a eso le sumas
tocar donde le duele al paciente. ¿De acuerdo? ¿Qué tal si nada de esto es? Ya has hecho el estudio del corazón, los vasos, los pulmones, la parte digestiva, has visto la piel y no hay nada. Has visto la parte torácica, has tenido los exámenes idóneos, porque si tienes un infarto tienes que ir a un EKG, ¿no? Y así, ¿no? Y llegas a que el paciente no tiene problemas, no tiene un problema de tipo orgánico, entonces puedes sospechar un problema psicógeno. Y dentro del problema psicógeno ya mencioné que hay como 5, ¿no? Les he dicho hace un momento, revisa la diapo. Y uno de ellos que vemos con frecuencia es el pánico. El pánico, ¿no? ¿Cómo es esto, doctor? ¿Qué es el pánico? Son crisis de ansiedad en la cual el paciente, yo lo he visto varias veces en las emergencias y también fuera de las emergencias. De pronto el paciente tiene un miedo no muy racional y rápidamente llega a un ACME antes de los 10 minutos, ¿no? Por ejemplo, usted viene, comienza a hiperventila, bota el CO2, hace alcalosis, hace hipocalcemia y viene con tetania. Las manos no las puede soltar, está así. Y se le adormece los brazos, los antebrazos, el pecho, la cara, se desespera más, ¿no? Y siente que le falta el aire, que no, sus pulmones no se llenan completamente de aire. Y vean ustedes que entre tantos síntomas del pánico, aquí estamos nosotros, tiene dolor en el pecho, malestar, ¿no? Dentro de tantos síntomas, porque también puede tener palpitaciones, cefalea. Pero vean ustedes que esto es secuencialmente después de haber hecho toda esa evaluación inicial, ¿ya? Entonces, no olvidar punta de costado, ¿de acuerdo? Ya les mencioné varias partes, no olvidar las neuralgias, ¿no? También les he mostrado de el besote, que es el más frecuente, ¿sí? Y frente a todo ello, viene ya el examen auxiliar. Si piensas en un infarto de miocardio, pues pides un EKG, ¿sí? Si piensas en un problema vascular de una mediastinitis, pero de una disección de aorta, pides una tomografía, una resonancia, una ecocardiografía, ¿no? Si piensas en una condensación en sudaría, pides una placa de tórax. Si piensas en un reflujo esofágico, pides una pechimetría con endoscopía digestiva alta. Si piensas en un problema de tipo musculoesquelético, es examinar nomás, ¿no? Clínico. Le descubres al paciente, evalúas. Si piensas en un problema de pesote, cuidado. Con mi grupo en la mañana hemos estado y algunas pacientes por el friaje pues están muy arropadas. Y a veces examinamos por ética, por humanidad, encima de la ropa. Cuidado, cuidado. Si tu paciente es quechua blanco, no sabemos hablar quechua, y no le descubres la piel, nunca jamás vas a diagnosticar un herpes zóster, porque tienes que ver la piel, tienes que ver la vesícula, tienes que ver el tejido dermatómico, tienes que verlo. A ver, vayan, si alguien lo sabe, un punto a favor, ¿cómo se dice pinchazo, hormigueo en quechua? ¿Cómo se dice, me duele pinchazo, hormigueo, quemazón en quechua, ¿no? Porque no todo es imasutique, ¿no? No todo es hay pucha, ¿Cómo es? no, tienes que. ¿Cómo Algunos es? en la plaza de armas he visto, ¿no? Algunos asiáticos que me preguntaron y con su celular estaban ahí y el celular traducía su idioma, ¿no? A ver, hagan eso, pues. Pónganle el celular. Mamá, y lo igual que yo. te dice, Mamá, y esto. en todo caso, estos estudios, ojo, es en base a tu alicia, a tu examen diagnóstico. ¿Ya? No olvidarse de eso también. ¿Ya? Ustedes piden en base a lo que es. Bien. Bien. Acá tengo ya el examen. Uy, ¿qué ha pasado? ¿Han entendido el examen? Una prueba. Hoy día tienen preparadas. Esta es una sorpresa. Van a ser 60. Hoy día empezamos con 3, serían 57. Cada vez vamos a hacer 6 hasta el final.
3 columnas del examen. Tiene un encabezado. Género, varón, mujer, años. Y viene con un síntoma principal. En este caso, he elegido tos para este examen. Podría haber elegido hemoptisis, expectoración, vómito, pero he elegido tos. Acá viene la primera columna, viene, usted sospecha en, o sea, acá hay un síndrome. 3 síndromes, o enfermedad o síndrome. Usted sospecha en. Pero para llegar a esto, te voy a dar acá información semiológica o examen auxiliar. Según las normas de ello, me dicen ser lo más escueto posible, no sea muy narrativo. Entonces acá le pongo algo, le pongo un síntoma, un signo, un examen auxiliar, ¿no? Lo más escueto posible, es la norma. No es aquí, pues, una narración, ¿no? Y con esto que les pongo, dato, puede ser 1, 2 o 3 datos. Acá se pone, el diagnóstico se convierte en, primero está sospechando un síndrome o enfermedad. Con este dato, el diagnóstico se convierte en él. Y te ponen acá -2, -1, 0, +1, +2. ¿Y qué cosa es esto? -2 es alejado, o sea, diagnóstico alejado. Hasta descartado se puede decir. -1 es poco probable. 0 es que este dato no influye en el diagnóstico que sospechas. O sea, no influye el dato en el diagnóstico que sospechas. +1 es probable, más probable. Y +2 es casi cierto. Casi cierto. Incluso no es un secreto. Nos piden a nosotros los docentes que por favor muévete idealmente aquí. O sea, me debo mover entre -1, 0, +1. Porque es la exigencia mayor para ustedes. Porque el -2 es descarte y el +2 es confirmado. ¿No? Pero no me dicen no lo tengas, hazlo. O sea, de las 60, pues daré pues 5, 6, -2 y +2. Lo más debo moverme acá. Todo es válido, ¿ya? Pero al final les digo lo que recomiendo. Ya los especialistas en pedagogía en este curso. Entonces yo les voy a dar acá, ya está hecho ya, ¿no? El grupo expone, todos hacemos el examen en 5 minutos, ¿no? Les recojo las pruebas y luego el papelote es el mismo examen porque el grupo expositor va a desarrollar acá, va a decir su clave y va a decir la justificación. Cuando justifica, por favor, lo necesario, porque a veces lo saben, lo dicen, pero se desvían con una justificación que no aplica y la nota obviamente ya no es la misma. Entonces tengan presente en ese punto. ¿Ah? Muy bien, ¿está bien? Grupo expositor, adelante.